Hola amigos, muy buenos días. Dice un dicho popular que nunca discutas de política, de fútbol o de religión porque siempre acabarán mal tus discusiones. Y si hay alguien que critica las discusiones inútiles, es Dios. Lo vamos a ver hoy cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, dándole sabios consejos en su comportamiento como ministro de Dios. Dice así en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al final del versículo 26. Dice así: No dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: El Señor conoce a los suyos, y con esta otra: que se aparte de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y si un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad. De algún modo, de modo que se despierten y escapen de la trampa en el día que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. ¿Por qué Pablo ahora se ocupa de darle esos consejos a Timoteo sobre las discusiones inútiles? Bueno, porque Pablo, como todo un teólogo, como todo un experto en la doctrina del Evangelio, podía darse cuenta que había personas dentro de la iglesia que tenían discusiones sin sentido. ¿Por qué eran discusiones sin sentido? Bueno, porque, por ejemplo, aquí da un ejemplo, dice versículo 18, dice: algunos se han desviado de la verdad y andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo terminó su ministerio, Él fue a los cielos y Él dijo: regresaré por ustedes. Y en los tiempos de Pablo, que apenas era el año 60 después de Cristo, ya estaban diciendo que Jesucristo ya había regresado y ya se había efectuado la resurrección de los muertos. De esa manera, es lo que Pablo califica como una discusión inútil. ¿En qué sentido puede darse o podemos nosotros caer en una discusión inútil? Fíjese bien lo que dice el versículo 15. Esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ahí está el punto. Un discípulo de Cristo, un cristiano, un hijo de Dios, que estudia, que reflexiona, que interpreta correctamente las escrituras, es una persona preparada, es una persona que no fácilmente va a caer en discusiones inútiles. ¿Quiénes son los que van a caer en discusiones inútiles? Bueno, aquellos que no estudian, que no reflexionan, que no aprenden de las escrituras y entonces van a discutir lo que ellos tienen en su mente, como en la política. Poco sabemos de política, pero nos gusta hablar de política. Poco sabemos de fútbol, pero nos gusta hablar de fútbol. Y poco sabemos de Biblia, pero nos gusta dar nuestras opiniones respecto de la Biblia. Así es que el mensaje de Pablo dice: bueno, si tú quieres ser un discípulo de Jesucristo, si tú quieres ser un servidor de Jesucristo, tienes que ocuparte de estudiar las Escrituras para ser un sabio intérprete de la palabra de verdad. De forma que nosotros podamos identificar cuando hay personas que están llevando un mensaje distinto. Y créanme que para estos tiempos, hablando año 2025,
qué importante es, porque a nuestra derecha y a nuestra izquierda abundan muchos movimientos que dicen ser cristianos, pero que en el fondo no están llevando el evangelio. Recuerde que si algo Pablo ha insistido a Timoteo, es en el evangelio. Esfuérzate en la gracia, aviva el don de la llama que Dios ha puesto en ti y sufre por el evangelio. El tema de la carta de Pablo es el evangelio. Y cuando nosotros podemos encontrar personas que dicen que creen en Dios, que dicen que son cristianas, pero no tienen en el centro a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces son palabrerías, son palabrerías. Por el contrario, Pablo le da instrucciones a Timoteo y le dice, huye de las malas pasiones de la juventud. Timoteo era un joven y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, juntos con los que de corazón invocan al Señor. Sabios consejos del apóstol Pablo. Número 1, evita las discusiones inútiles. ¿Por qué? Porque cuando tú no estudias la Biblia, no la puedes interpretar de manera correcta, y entonces vas a caer en discusiones inútiles. Y tercero, tienes que tomar distancia y tienes que identificar a aquellos que no están predicando no están predicando fielmente al Evangelio del Señor Jesucristo. Y una vez que tú puedas hacer esto, entonces vas a poder vivir, como dice Pablo, identificando que muchas veces las pasiones de nuestra juventud, nuestra inmadurez, nos empujan a tomar decisiones, a hacer cosas que ofenden a Dios y que no son conforme al Evangelio. Así que dice Pablo, tú esmérate en seguir la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es la voluntad expresa de Dios de cómo debemos de vivir para no ofenderlo a Él. La fe es el ejercicio de nuestra convicción en la gracia de Dios, en el amor de Dios derramado a través de Jesucristo. Y dice finalmente en el amor y la paz que nos vienen de Dios. Recuerde que nosotros de manera humana no conocemos del amor. Nuestro amor es muy interesado, muy convenenciero, y la única forma de poder aprender a amar como Dios lo hace es cuando permitimos que el Espíritu de Dios obre en nosotros para aprender a amar como Él lo hace. Entonces nuestras relaciones las viviremos en otro sentido, las viviremos impregnadas del amor de Dios en nosotros. Y entonces, como un efecto, vamos a vivir en paz. ¿Por qué hoy día el mundo no vive en paz? Porque no vive el amor, porque no vive la justicia y porque definitivamente no ha tenido la fe, una fe centrada en la persona de Jesucristo como Señor y Salvador. Así que, queridos amigos, hacia el final del pasaje, el apóstol Pablo dice, así humildemente deben corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Si nosotros podemos ser obreros que estudiamos las Escrituras y las reflexionamos y las aprendemos y las enseñamos de manera correcta, con paciencia, podemos ayudar a que aquellas personas que están desviadas, que tienen un entendimiento distinto de una verdad diferente al Evangelio, puedan, dice Pablo, puedan ser liberadas de esa esclavitud a la que el diablo los tiene sometidos. Interesante y muy fuerte la explicación de Pablo. Esas personas que están sometidas a discusiones inútiles y que no conocen el Evangelio, que no interpretan las Sagradas Escrituras de manera correcta, finalmente están sometidos bajo el poder de Satanás. Y la predicación del Evangelio tendría que ayudar a que ellos despierten de esa esclavitud para venir al Señor Jesucristo en arrepentimiento. ¿Qué les parece si oramos por ellos? Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tener una Biblia en nuestra mano y porque tenemos la oportunidad de leerla todos los días para conocerla, para interpretarla, para conocer la verdad del Evangelio. Pero en este momento, Señor, queremos orar primero que tú nos ayudes, que nos des el carácter, el amor, la paciencia para compartir con otras personas este Evangelio del cual nos habla la Escritura, del cual nos habla Pablo. Y también queremos orar por esas personas que ahora están metidas en discusiones inútiles y que llegan a hacer aseveraciones que no coinciden con el Evangelio. Yo ruego, Señor, abre sus ojos para que ellos, leyendo la Biblia, puedan darse cuenta de su error. Y permítenos a nosotros compartirles esa palabra de esperanza y de corrección para que también ellos encuentren la salvación en Jesucristo. Oro, Señor, por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles frente a la enfermedad, frente a los procesos legales. Ruego de tu gracia, ruego de tu fortaleza en medio de su tiempo difícil y permíteles ver al final la luz de la esperanza que hay en ti. Todo esto lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.